Muy bien. Bueno, queridos amigos, tenemos hoy el gusto de comenzar un ciclo dedicado a conmemorar y a celebrar el 100º aniversario de la fundación de la rama Hesperia de la Sociedad Teosófica. En nombre de la rama os doy la bienvenida y os agradezco muchísimo que estéis aquí con nosotros, que compartamos esta, y que realmente quiero, bueno, en el ciclo, todos habéis visto el programa, pero vamos a hacerlo mediante una serie de conferencias y una mesa redonda que también tenemos. La mecánica va a ser, bueno, muy parecida a las reuniones que ya conocéis por Zoom, que es que primero nos dedicamos una hora a la ponencia, a la presentación aproximadamente, y luego haremos pues un coloquio, una serie de preguntas y aportes en relación, dado que el tema de este admite muchos aportes y como recién nos comentaba el hermano que de cuándo había sido realmente fundada, de la información que tenía de una revista. Entonces, bueno, pues realmente queremos agradecer a todos y especialmente hoy a nuestra secretaria general o presidenta de la Sociedad Teosófica Española, Ángeles Torra, que va a abrir este ciclo con una conferencia acerca de los 3 objetivos de la Sociedad Teosófica. Creo que todos conocéis a Ángeles, y como que no solamente es secretaria general, ella nació en una familia, se crió, es decir, desde pequeña mamó la teosofía, se puede decir, y bueno, aparte de eso es una incansable trabajadora y que realmente, bueno, tiene hoy una característica especial porque tengo que agradecerle que haya accedido a abrir este ciclo y que bueno, esperamos que realmente sea todo muy bien y que sea de vuestro agrado. Y estoy seguro que Ángeles nos va a dejar reflexionando, pensando en muchísimas cosas. Y esta justamente es una buena oportunidad que hemos querido con la temática general de este ciclo, de pensar no solamente en cómo se fundó la rama, etcétera, que tenemos un día dedicado a esto, sino también a los objetivos, a por qué estamos aquí como sociedad fundamentalmente, y cuáles son nuestros objetivos, nuestra misión, qué desafíos tenemos, etcétera. Por lo tanto, sin más dilación, le voy a dar la palabra a Ángeles y que ella entonces nos explique esto. Muy bien, luego que ella termine, abriré los micrófonos, abriré la posibilidad de que abráis los micrófonos para que podáis hacer preguntas. Entre tanto, podéis, si tenéis alguna pregunta en el interín que queráis compartir, podéis hacerlo a través del chat. ¿De acuerdo? Bueno, pues Ángeles, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Carlos. Hermanos, queridos amigos, es realmente una alegría para mí y una satisfacción enorme poder celebrar este centenario hoy. Este es el primero de los centenarios que vamos a... Bueno, el segundo, porque el primero fue Ramabhakti en 2014. Y los centenarios van cayendo. Entonces igual resulta que estamos así de ufanos y por nosotros no pasa el tiempo. Esto es una cosa maravillosa. Gracias, Carlos, por invitarme a abrir este ciclo de conferencias. Realmente es un honor para mí que hayas pensado en mí. Y felicidades a Rama Hesperia por seguir en pie después de estos 100 años, a pesar de todas las vicisitudes y de todas las circunstancias que ha pasado
este, entre paréntesis, desgraciado país. Me gustaría, porque hoy es también un motivo de alegría y de celebración, porque en realidad cada día es un motivo de alegría y de celebración, la verdad. Pero bueno, quiero anunciaros que el 2 de febrero del 2022, el 2 del 2 del 22, vamos a celebrar el centenario de la sección española. Y ahora os explicaré cómo viene todo esto, porque hay personas que me han dicho, pero ¿cómo puede ser que se celebre el centenario de una rama antes que el centenario de la constitución de la sección? Pero es que es así. Para que una sección se pueda constituir necesitan 7 ramas. Y por lo tanto es lógico que las 7 ramas que se constituyeron antes de la constitución de la sección vayan celebrando sus centenarios. Así que, bueno, si me permitís, haré 2 partes en esta intervención mía de hoy para abrir esta celebración de centenario. Y en una primera parte me gustaría hacer un poco un apunte histórico de lo que ha sido la teosofía en España. Seguro que otros compañeros también hablarán de esto en las conferencias consecutivas. Y, por ejemplo, el fundador de Rama Esperia, que fue Mario Rosso de Luna, voy a hablar muy poquito de esto porque sé que Josefa Martín va a hablar de Mario Rosso de Luna y se va a explayar, y ahí vais a entrar en conocimiento del personaje si es que no lo conocéis ya. Entonces, en el último cuarto del siglo XIX, la teosofía, o este conocimiento de la sabiduría divina, se introdujo en España a través de 2 personas. Y es imposible hablar de la teosofía en España si no hablamos de Francisco de Montoliu y de Togores, que era marqués, bueno, pertenecía al marquesado de Montoliu, su familia era la aristócrata en Tarragona, y del señor José Xifré Amel, que era discípulo personal y amigo personal de Blavatsky, y también era amigo del entonces rey Alfonso XIII, porque él se había educado en París, en el mismo colegio donde se había educado el rey Alfonso XIII. Bueno, aviso que igual me paso de la hora un poquito, tengan paciencia, ¿no? Porque es un poco largo. Entonces, fíjense, está José Xifré, que tiene un amigo que se llama Tomás Doreste, que es un abogado de Madrid, y están los dos muy interesados en todas las cuestiones orientalistas, filosóficas, religiosas de Oriente. Y entonces los dos quieren aprender sánscrito. Y José Xifré, como podía, se fue a París a estudiar sánscrito con un sánscritista muy, muy renombrado en aquella época. Doreste no podía ir a París a estudiar sánscrito, pero entonces, como eran muy amigos, Xifré le dijo: tú no te preocupes, yo tomo la lección, te la escribo y te la mando. Y lo hacían así. Xifré estaba estudiando en París con este señor y luego le mandaba a él los apuntes para que Doreste pudiera estudiar también el sánscrito. Pero bueno, después de un poco tiempo, a José Xifré le trasladaron, tuvo que trasladarse a Madrid y entonces ya dejó de estudiar. Bueno, entonces un día José Xifré viaja a Barcelona y de pronto pasa por una librería y cae en sus manos una revista teosófica que se llamaba Le Lotus, que era la revista que había creado Blavatsky y la marquesa de Pomar. La marquesa de Pomar, además, era conocida de Xifré, vivía en París, pero era marquesa de aquí, digamos, era española. Y entonces escribió:
le escribió a Blavatsky y le dijo: oiga, estoy muy interesado en la teosofía y he leído esta revista, mira, por favor, ¿qué puedo hacer para conocer más estas cosas? Y Blavatsky le dijo: vaya a París y póngase en contacto con el presidente de la rama de allí, que se llamaba Rama Hermes, y póngase en contacto con él. Bueno, esta es otra historia, ¿no? Cómo Chiffré acabó conociendo a Blavatsky personalmente. Esto es una cosa que os lo explicará seguramente Tarragó el 2 de febrero, porque él sabe muchísimo de esto. Luego, si nos queda tiempo, os lo cuento, porque es divertido. Bueno, entonces, aquí tenemos a Chiffré por un lado, y luego tenemos a Montoliu, Francisco Montoliu Togores, que era ingeniero y era profesor del Instituto Agrícola Alfonso XII en Madrid. Entonces, y a él le pasa lo mismo que a Chiffré. En un momento dado compra una revista francesa en la que es teosófica y descubre que hay una serie de, bueno, que descubre la teosofía. Y entonces le escribe a Blavatsky y le pide poder ser miembro, hacerse miembro de la sociedad, pero sobre todo le pide el permiso para traducir Isis sin velo. Y entonces, bueno, para entonces Blavatsky y Chiffré ya se conocían. Y entonces lo que hace Blavatsky es escribirle a Chiffré y decirle: oye, ¿quién es este señor Montoliu que quiere traducir Isis sin velo? Anda y vete a ver, a encontrarle y ve a ver quién es y luego me lo cuentas. Y Chiffré, que está en Barcelona, para allá que se va a Madrid y tiene la dirección y entonces llama a la puerta. No era una mansión de marqueses, era simplemente un cuartito, ¿no? Y tarda un poco en abrir Montoliu. Entonces, cuando entran, él estaba un poco receloso porque coge todos los papeles que tiene encima de la mesa, los mete en el armario para que no se vea bien lo que está haciendo. Y bueno, se ponen a hablar y de ahí nace una amistad valiosísima, ¿no? Tan grande que, bueno, deciden solicitar la admisión en la Logia Blavatsky de Londres en el año 89. Entonces, fíjense que una de las primeras actividades que hacen los teósofos en España, ¿a qué no saben qué es? Ponerse a traducir y a editar las publicaciones teosóficas, que seguimos haciendo no sé cuántos años después, porque es nuestro sino, vamos, el destino y el dharma de los que estamos aquí es precisamente este. Bueno, se ponen a traducir, Montoliu sobre todo, que trabajaba día y noche, además de hacer de profesor, todos los ratos que tenía los dedicaba a traducir todo lo que le caía en las manos de literatura teosófica. Entonces, bueno, empiezan publicando unos folletitos, que es la teosofía, luego la sociedad teosófica, luego pues, van traduciendo cosas y las van divulgando, pero además hacen tiradas de 2000 ejemplares, por ejemplo. Al mismo tiempo, bueno, alguna de estas obras cae en manos de un periodista que era bastante famoso en la época, que se llama Eduardo Gómez. Y entonces, este señor, de pronto, se da cuenta de que esto es una novedad muy buena, lo que es los budistas esotéricos, les llamaba así, ¿no? Y entonces publica un artículo titulado Una religión del final de siglo en la revista La Época, que es una revista de Madrid. Bueno, y en este artículo, Una religión de final de siglo, habla de Blavatsky, un poquito la biografía, los objetivos, las actividades, bueno, y todo esto. Y poco después, en el Ateneo de Madrid, da una conferencia que se llama La Nueva Teosofía.
Entonces, esta conferencia después se publica en la revista España, que era una revista importante dentro de los círculos intelectuales de la época. Y en esa conferencia, Eduardo Gómez, el periodista, que tenía un ¿cómo se llama esto? Un sobrenombre, ¿no? Un seudónimo, que era Andrenio. Bueno, pues este señor, entre otras cosas, dice que para él la teosofía constituía, atentos a esto porque es muy interesante, uno de los más curiosos y singulares aspectos del renacimiento oriental que se ha verificado en nuestro siglo. Acuérdense que en el siglo XIX es el movimiento romántico, y justo antes de empezar el romanticismo hay como una especie de revival de todo lo que es oriental. Todos los autores importantes han escrito algo sobre Oriente, sobre la influencia de Oriente, cosas que tienen un aroma orientalista, tanto en Francia como en Alemania y por supuesto en España también. Entonces, él dice esto, dice, es uno de los más curiosos y singulares aspectos del Renacimiento oriental, y lo dice por esto, que se ha verificado en nuestro siglo, y es una concepción metafísica y moral que encierra puntos de vista muy elevados. O sea que tenemos a un periodista que está dando conferencias en el Ateneo de Madrid, que es un foro donde van las mentes más preclaras, intelectuales y de la cultura del momento. Y ahí está, por ejemplo, Juan Valera, escuchando esto. Y está también Menéndez Pelayo, porque eran ateneístas. Y luego todos los demás ateneístas, ¿no? Entonces resulta que Juan Valera, que es un personaje de la vida cultural, bueno, relevante dentro de lo que es el aspecto cultural español. Él es escritor, también es filósofo, tiene un poco, hace de diplomático, viaja muchísimo en muchísimos países y también ha viajado a Nueva York. Y en Nueva York había entrado en contacto con el grupo de teósofos de allí que le habían hablado de teosofía. Y entonces él, cuando escucha a este periodista en el Ateneo, dice, anda, pero si esto es lo que me hablaban los amigos de Nueva York. Y entonces le dice a Menéndez Pelayo, que era amigo suyo, oye, mira, fíjate, este señor está hablando de una cosa que yo he descubierto en Nueva York y de la que he leído, el budismo esotérico y el mundo oculto, que son dos libros muy interesantes. Y entonces le empieza a escribir a Menéndez Pelayo hablándole de estos temas. Y de hecho hay un libro que se llama Epistolario, en el que se incluyen las cartas que Juan Valera escribía a Menéndez Pelayo sobre teosofía. Bueno, no le llamaba teosofía, le llamaba el budismo esotérico, da igual. Es un capítulo corto dentro del epistolario porque Juan Valera empezó a escribirle, luego cambió de casa, después, bueno, al final esta correspondencia, digamos que se acabó, es corta. Pero es interesante que figuras del mundo cultural de la época se interesaran por esta revolución del pensamiento y de la filosofía. Bueno, el resultado es que esta divulgación en el Ateneo, en la revista, el periodista y todas estas personas propician las primeras adhesiones a este movimiento teosófico y empieza a hacerse un primer núcleo teosófico. Y a finales de 1890 está José Roviralta, que es de Barcelona, pero que se adhiere al Grupo de Madrid, José Melián, que es un comerciante canario que vive en Madrid, y
está Chiffré, está Montoliu y hay algunos más. Chiffré, como era un millonario, porque era, a ver, hablemos en plata, ¿no? Él tenía una casa que le llamaba, bueno, era un palacio árabe que tenía en la Castellana. Poca broma. Ahora ya no existe, ¿eh? Hay un bloque de pisos, pero imaginaros, Chiffré en el palacete este árabe que tenía en la Castellana, invitando allí y haciendo, de hecho todas las reuniones se hacían allí. Él recibía en ese palacete y hacen un acto fundacional de lo que es el Grupo Español de la Sociedad Teosófica, con todos ellos. Esto pasa en abril de 1891. Sí. Entonces, a ver. Y lo que hacen es, Montoliu, que era el listo del grupo, redactó una especie de reglamento para constituir el grupo que estuviera vinculado orgánicamente a la sección europea. Entonces, por otra parte, Chiffré, Montoliu y prácticamente todos los que eran relevantes le pidieron a Blavatsky ingresar en la sección esotérica que ella tenía en Londres. Y entonces esto tenemos una copia, es una copia así un poco, no es el original evidentemente, pero bueno, es una copia de esta sección esotérica de Cian de la Sociedad Teosófica, firmada por Blavatsky muy pocos meses antes de morir. Y se llama la logia Peish-Hun, que quiere decir el mensajero en sánscrito. Entonces, bueno, en ese grupo está José Chiffré, está Manuel Treviño, está Julio Garrido, que después será el presidente o secretario general de la sección, Mateo Hernández y algunos otros. Entonces, en el año 90, Montoliu es trasladado a Barcelona porque saca la cátedra de la Escuela de Peritos Agrícolas y le dan el puesto de director. Y se va a Barcelona y empieza, porque en Barcelona también hay una efervescencia, igual que en Madrid, ¿no? Y empiezan a publicar la Revista de Estudios Teosóficos, que es la primera revista teosófica en español. Y entonces pasa a ser, además, el órgano oficial de la Sociedad Teosófica en España y sus colonias, porque todavía eran colonias. Madre mía. Bueno, entonces cuentan los que han escrito sobre Montoliu que era un personaje con muchísimo carisma y que llegaba a la reunión y así decía, bueno, ¿de qué queréis que hablemos hoy? Y entonces salía el tema y allí largaba todo lo que sabía y más sobre el tema que fuera. O sea que este señor venía ya como Mozart, ¿no? Con la teosofía puesta dentro para poder después soltar lo que fuera. Bueno, desde el año 93, ya después del fallecimiento de Blavatsky y del fallecimiento de Montoliu, porque Montoliu murió un año después que Blavatsky, la edición de esta revista pasó a Madrid y entonces cambió de título y a partir de entonces se llamó Sofía. Y continuó publicándose mensualmente. Entonces, bueno, todo el contenido de la revista pues eran todo traducciones, obviamente, de todo lo que se publicaba en el exterior y después poco a poco fueron añadiendo algunos artículos de fondo hechos por españoles. Respecto al grupo madrileño, durante 1891 también había una intensísima actividad en la que, bueno, todas se hacían en el Palacio Árabe del Paseo de la Castellana y pronto asistieron a ellas otros interesados
y algunos se hicieron miembros, como por ejemplo Treviño, que ya lo hemos mencionado antes. Entonces los informes señalan que estudiaban el Bhagavad Gita, la base esotérica del cristianismo, y comenzaron ellos a traducir la clave de la teosofía y la doctrina secreta de Blavatsky. La doctrina secreta la empezó a traducir Montoliu, le dio tiempo de traducir un volumen. El segundo volumen ya no lo pudo traducir porque falleció antes. Bueno, después, cuando falleció Montoliu, bueno, el episodio del fallecimiento de Montoliu pues es un poco así. Todo esto es historia que muchos de vosotros ya conocéis, porque seguramente habréis leído trocitos aquí, trocitos allá, pero creo que es interesante que veamos un poco de dónde venimos, porque hay un poeta que dice: quien pierde los orígenes pierde la identidad. Y creo que es importante. Nosotros estamos dentro de la Sociedad Teosófica Internacional y dentro de ella somos un pequeño núcleo y un poco por eso me pareció, le pedí permiso a Carlos para largaros toda esta historia, porque me parece interesante, por mucho que ya la hayamos oído hablar de ello, pero es interesante irlo recordando, porque a veces se nos olvida que ha habido grandes almas que han dado su vida y su fortuna por la teosofía y por la sociedad teosófica. Y esto es una cosa que hay que valorar en su justa medida, que es muy grande. Bueno, entonces, esto era un paréntesis. Montoliu, cuando está en el doctor Rovira, le estuvo cuidando hasta el final, digamos, pero al fin... bueno, se me ha olvidado decir que al pobre Montoliu le desheredaron, el marqués de Montoliu le desheredó totalmente porque no le gustaba nada que se hubiera liado con los teósofos o los teosofistas o lo que sea. Y entonces él seguía viviendo en un cuartucho atendido por los hermanos teósofos. Entonces la criada que tenía, que debía ser puesta, no sé, ahora me lo invento, pero igual era como el marqués debió decirle: tú vigílamelo y dime si hace cosas o no hace cosas que no sean decorosas para el marquesado. Total, que la criada le avisó de que se estaba muriendo y entonces aterrizaron o desembarcaron allí toda la familia aristócrata, sacaron a los teósofos y ellos hicieron el entierro que quisieron con el cura que fue a darle la extrema unción, que Montoliu no quería, pero bueno, como ya no estaba en este mundo, pues no pudo decir nada y entonces se celebró, digamos, el entierro de lo más tradicional y de lo más clerical y de lo más católico y de lo más lo que queráis. Incluso el doctor Roviralta, que era médico en una institución católica, cuando se enteraron de que era teósofo, le dijeron: mire, no vuelva más, ya tendremos a alguien que sea afín y tal. Todo esto son anécdotas, pero todo esto va llevando, ¿no?, un poco a que veamos esta actividad de las ramas que se pusieron todos a traducir, como hemos dicho. Se tradujeron las gemas de Oriente, la iniciación de Buda, la clave de la teosofía, todo pagado íntegramente del bolsillo de Chiffré, que fue uno de los que entregó prácticamente su fortuna por la teosofía. Y bueno, luego se traducen los artículos, se distribuye la revista Sofía en diversos círculos sociales, sobre todo en el Ateneo. Y entonces la actividad teosófica en el Ateneo de Madrid es muy importante, porque allí hay mucha gente que escucha y de allí surgen muchos miembros interesados y surgen muchos miembros que dicen que vienen de
de fuera de Madrid, de otros puntos de España, que están interesados y que piden ingresar en la sociedad y que proponen abrir centros en los sitios donde ellos viven. En Palma de Mallorca, por ejemplo, en Cartagena, en Málaga, en Vigo, un poco en toda la geografía española se van abriendo centros o grupos, vamos a llamarles grupos, que son los que después desembocan en estas 7 ramas que son las que piden la Carta Constitutiva para la sección. Pero de esto hablaremos en febrero, que lo vamos a celebrar entonces. Entonces, bueno, estábamos en el Ateneo. Claro, las adhesiones van haciéndose muy numerosas, ¿no? Y llega un momento, bueno, se constituye la rama Madrid, que fue la primera, en la que estaban todos estos personajes, y llega un momento en 1920, cuando bueno, estaba como representante presidencial José Xifré. Y entonces le dicen, oye, ya tenemos muchas ramas, ¿por qué no solicitamos la sección? Que era la aspiración de Xifré, ¿no? que hubiera una sección española de la Sociedad Teosófica. Y el pobre murió pocos meses antes de que realmente se constituyera la sección española. Pero antes de esto, evidentemente, Rama Madrid estuvo muy, muy activa, tan activa que es que en Madrid había como una efervescencia. Se crearon 4 ramas en Madrid. Aparte de Rama Madrid, estaba Rama Hesperia, que se formó en el 2021, Rama Dharma, Rama Ananda y Rama Xifré. Todas estas. Bueno, Xifré ya una vez muerto, ¿no? Entonces, por eso digo que era como una gran efervescencia. Lo que pasa es que alguna Rama Madrid fue decayendo y entonces los miembros se integraron en Rama Dharma. Después la actividad de Rama Dharma también fue decayendo y al final todos acabaron formando parte de Rama Hesperia, que era la que formó Rosso de Luna en el año 21 precisamente. Entonces, bueno, la importancia de este movimiento teosófico, como veis, es grande. En Rama Madrid había voluntarios para todo, ¿no? Se organizó la Orden de la Estrella de Oriente, se organizó el grupo de la Cadena de Oro, que era para los niños más pequeños. Después el grupo de la Tabla Redonda, que era para los un poquito mayores. Y Julio Garrido, que había sido secretario de Xifré, era el que lo organizaba todo, ¿no? Julio Garrido era comandante, era militar, y dentro de la Sociedad Teosófica se hicieron miembros bastantes militares, bueno, bastantes, igual exagero, unos cuantos. O sea que no era nada mal visto ni nada de esto, ¿no? Es interesante esto. En aquella época también ingresó, bueno, estaba Mario Rosso de Luna, y tengo muchos nombres, pero que no nos dirán nada, pero quiero mencionar a José Talavera Garma, porque José Talavera, al que yo conocí, siempre ha sido, bueno, y después el 2 de febrero les hablaré también de otras personas a las que he conocido y de los que llevo el hilo conductor, que han sido mentores míos siempre, ¿no? Porque está Eugenio Olivares, que todos los de Madrid habéis conocido y que han sido personas que han dado su vida por el movimiento teosófico y por la teosofía. Y es un ejemplo a seguir, un ejemplo en el que tenemos que realmente mirarnos, ¿no? Bueno, entonces, fijaros que Mario Rosso de Luna creo que conoció la teosofía en el Ateneo, porque él era ateneísta, y
Llega un momento en el que dice, bueno, el Ateneo está bien, pero vamos a hacer el Ateneo Teosófico. Y entonces fundó el Ateneo Teosófico. Pero no quiero hablar de esto porque Josefa os lo explicará y lo explicará mucho mejor que yo. Simplemente decir que, por ejemplo, Ramón y Cajal era un ateneísta que seguía las conferencias teosóficas y que Valle Inclán también y que Salvador Rueda también, porque asistían todos a las conferencias que se daban en el Ateneo. Y luego estaban, cada uno de ellos, si leen las obras de Valle Inclán, bueno, en Valle Inclán está clarísimo, clarísimo porque se ve, e incluso él llega a citar a Blavatsky en una de sus obras, pero siempre rezuma la teosofía de una manera o de otra en algún momento. Es interesante hacer la lectura buscando estas referencias, ¿no? Y después, pues bueno, estaban académicos como Adolfo Bonilla, que era profesor de historia, era catedrático de historia de la filosofía, y Mario Méndez Bejarano, que también fue catedrático y que escribió un libro en la historia de la filosofía española en la que menciona, hay un capítulo entero para la sociedad teosófica. Bueno, fijaros que Rosso de Luna también habla, bueno, organiza ciclos de conferencias en el Centro Extremeño de Madrid y al final, como he dicho, cada rama tiene sus más y sus menos, decaen más o menos y todos se acaban integrando en la rama Hesperia de la que hoy celebramos el centenario de su fundación. Bien, poco después se forma, se organiza una gran asamblea de los miembros, porque ya eran 7 las ramas, eran más de 7, y entonces el presidente de la rama Zanoni en Sevilla, que era Manuel Briude, que después fue secretario general de la sección, redactó una propuesta para constituir la sección española y se la pasaron a Giffré. Y Giffré dijo, vale, organicemos esta reunión para solicitar la constitución de la sección española. Y entonces, bueno, se celebró la reunión y al final se nombró a Julio Garrido, al comandante Julio Garrido, que había sido secretario de Giffré, como secretario general, o de hecho agente presidencial interino en una primera parte. Y bueno, pues ya hemos sobrepasado la fundación de Rama Hesperia, que es lo que celebramos hoy, y solo les doy estas pinceladas para que el 2 de febrero me hagan el favor de volver a juntarse todos para celebrar el centenario de la sección española. Así que hasta aquí un poco esta página de la historia que a mí me parece realmente importante que tengamos en mente todos los miembros de la sociedad. No venimos de la nada, venimos de un camino muy largo en el que cada uno de los miembros ha hecho más de lo que podía para que la teosofía se convirtiera en un faro de luz para todas aquellas personas que están interesadas en hacer de su vida algo que tenga un poco más de sentido que simplemente dormir, ir a trabajar, comer, acostarse, volver a dormir y ya está, ¿no? Entonces, honor a todos ellos y honor a los miembros que han hecho que al cabo de 100 años sigamos estando aquí presentes y con más fuerza que nunca para seguir con la tarea que se nos ha encomendado hace casi 150 años
por Blavatsky. Así que aquí cierro el capítulo histórico y voy a entrar en el capítulo de los 3 objetivos de la sociedad, si me permitís. Así que los 3 objetivos de la sociedad, todos los conocemos porque por lo menos los miembros que hemos ingresado sabemos los objetivos tal como son ahora. El primero es formar un núcleo de fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza, credo, sexo o color. El segundo es fomentar el estudio comparado de la religión, la filosofía y la ciencia, o de las religiones, las filosofías y las ciencias, si quieren. Y el tercero es estudiar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Así rezan hoy en día. Pero aquí, hoy estoy un poco histórica, porque vamos a hacer una revisión histórica también de estos 3 objetivos que no han sido siempre los mismos. El espíritu siempre ha sido el mismo, pero han sido formulados de maneras distintas. Así que ha habido 2 momentos en la historia de la sociedad teosófica en los que se han formulado los objetivos. El primer momento fue en 1875, cuando se constituye la Sociedad Teosófica oficialmente en Nueva York, y después hay una revisión de la formulación de estos estatutos, de estos objetivos, en 1896. Y entonces se producen varios cambios. En 1875 se dice que el objetivo de la sociedad es recopilar y difundir el conocimiento de las leyes que gobiernan el universo. Recopilar y difundir el conocimiento de las leyes que gobiernan el universo. Este era el objetivo. O sea, en la definición, la sociedad teosófica tiene un objetivo que es este. Entonces, una lectura a conciencia de esos estatutos y de ese reglamento indica que hay varios puntos esenciales que tienen relación con el trabajo de la sociedad. En primer lugar, fíjense que se hace hincapié en la idea de la fraternidad desde el principio. En el preámbulo de estos reglamentos se dice: al considerar las calificaciones de los solicitantes para su afiliación, la sociedad no conoce raza, sexo, color, país ni credo. Y lo podemos encontrar en muchas afirmaciones de Blavatsky y también de Olcott y también en cartas de los Mahatmas a A.P. Sin. La segunda característica que se puede observar es la importancia y el énfasis que se da a la libertad de pensamiento. Y entre otras afirmaciones se puede leer lo siguiente. Estoy leyendo, he traducido parte de los reglamentos originales. Y dice: el único axioma de la sociedad es la omnipotencia de la verdad. Y su único credo es una profesión de devoción incondicional a su descubrimiento y propaganda. Lo voy a volver a leer. El único axioma de la sociedad es la omnipotencia de la verdad y su único credo es una profesión de devoción incondicional al descubrimiento de esta verdad y a su propaganda. En los documentos de 1875 no encontramos ninguna definición de lo que es teosófico. Y tampoco nunca se ha impuesto una definición oficial de lo que es la teosofía. Ningún autor ha dicho: la definición de la teosofía es ... bla, 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 bla. Cada presidente, cada autor, cada orador ha explicado lo que para él podía ser la teosofía y a veces, como Blavatsky, dice: no voy a decir lo que es la teosofía, voy a decir lo que no es.
que es un fragmento muy interesante. Y luego en la clave, Madame Blavatsky dice, bueno, está claro que tal cosa como la teosofía existe y nos dice, y cito de la clave, la sociedad se fundó para ayudar a mostrar a los hombres que existe eso que se llama teosofía y para ayudarles a que se acerquen, a que asciendan hasta ella por medio del estudio y de la asimilación de sus verdades eternas. Es interesante porque esto es lo que el Mahachohan dice en su carta. El papel del teósofo es el de ayudar a mostrar a los hombres que existe esta verdad, esta teosofía, y para ayudarles a que se acerquen a ella. Dice exactamente lo mismo. Bueno, estos puntos esenciales, enunciados en 1875, en 1896 se reformulan y quedan expresados en los 3 objetivos tal como los conocemos ahora. Y es obvio que el primer principio, que es el de la fraternidad, y que era la idea básica, la idea básica en 1875, se convierte al reformularlo en estos 3 objetivos en el pilar, la base fundamental de donde se apoya la sociedad. No es solo un reconocimiento del ideal que debía ser la base fundamental para cualquier solicitud de afiliación, sino que debía ser la meta a la que debían aspirar todos los miembros, a la que debemos aspirar todos los miembros, para que así formemos y que la sociedad se convierta en un núcleo de fraternidad universal. Sri Ram tiene hablando de los objetivos, tiene unas ideas que me gustan mucho y dice, desde que se establecieron los 3 objetivos de la sociedad, ¿me oyen, verdad? Sí, vale, me voy a quitar esto. Desde que se establecieron los 3 objetivos de la sociedad, los miembros, dice, sienten que esos objetivos son la base de su vida y también que son un indicador del camino a seguir para que su vida sea más rica y así poder ayudar a que la vida de los demás sea también mejor. Y luego sigue diciendo, los 3 objetivos nos han de conducir en la dirección del progreso humano. Esto está en la escalera de oro. En el sentido esencial del progreso que se produce en la naturaleza. Y dice Sri Ram, el primer objetivo que indica la voluntad de la sociedad teosófica de convertirse en un núcleo de fraternidad universal de la humanidad, en realidad ya existe en la naturaleza. Entonces habla del núcleo de una célula, ¿no? Y dice, un núcleo contiene en él todas las energías vitales y organizadoras de la célula. Y esta es una idea que también utiliza Annie Besant en el folletito donde habla de las ramas teosóficas. Y está hablando exactamente de la misma idea. Una célula, el núcleo de la célula contiene todo lo organizativo de lo que va a ser la célula. Y Ram dice que constituir un núcleo de fraternidad es formar un cuerpo lleno de vida y que esta vida irradia las energías para que todos aquellos que están a su alrededor puedan despertar aquellos aspectos que todavía no están despiertos. En cualquier caso, lo importante creo que es vivir la fraternidad universal, esa fraternidad que predicamos,
que predicamos de la manera más extensiva, y lo que hay que hacer es, a mi modo de ver, vivirla de la manera más profunda y con la mayor fuerza que sepamos en nuestras vidas. Predicar está bien, pero es muchísimo más importante vivirlo, porque si predicamos pero no lo vivimos, la gente que nos escuche dirá, ¿este de qué va? Y esto es bastante importante. Entonces, he ido a buscar lo que Joy Mills dice sobre estos objetivos. Ya saben que Joy Mills fue una de mis mentoras más importantes, la que ha dejado más huella en mí, y siempre me refiero a ella siempre que puedo. Y ella tiene una manera de plantear las cosas siempre cuando habla, de pronto nos devuelve la pelota, no nos la devuelve, nos tira la pelota con una pregunta, siempre. Y siempre es todo esto que estamos diciendo, para nosotros, ¿de qué nos sirve? ¿Somos capaces de ponerlo a la práctica? Y es un toma y daca constante con ella. Y a mí me gusta mucho porque siempre me hace poner los pies en el suelo. Entonces ella dice, respecto a la fraternidad universal, dice, a veces uno se pregunta si la humanidad en su conjunto puede alcanzar ese ideal universal. Y entonces dice, si incluso los miembros de la sociedad que la postula encuentran tan difícil formar ese núcleo de fraternidad genuina, porque es difícil, lo tenemos que admitir. Y luego, Danielle Audouin, que fue secretaria general en su tiempo de la sección francesa y después, cuando dejó de ser secretaria general, escribió, era una persona de mente superior también, con una gran profundidad en los temas teosóficos, pero ella escribió pequeños folletos de las ideas más básicas, no subiéndose la barra, sino tocando de pies al suelo, expresando de la manera más práctica posible la comprensión de todos estos conceptos teosóficos básicos. Y entonces ella nos dice sobre la fraternidad universal, dice que será una utopía mientras no se perciba la unidad de todo. Danielle Audouin dice que formar un núcleo de fraternidad es descubrir que solo las apariencias son irreconciliables, pero que en su verdadera naturaleza todos los seres humanos somos uno. Y entonces añade que las diferencias aparentes se pueden armonizar si existe esta percepción de la unidad profunda, esta percepción de que la esencia de todos los seres y de todas las cosas es la vida una divina. Y en ello estamos, ¿verdad? Bueno, para establecer este núcleo de fraternidad, lo que se busca es más que un sentimiento mutuo de buena voluntad. Ay, qué bueno, qué bien, que nos vemos, cuánto te quiero, que no sé qué. A pesar de que este sentimiento mutuo de buena voluntad a veces también cuesta en el día a día, porque tenemos tanta variedad de opiniones, tanta variedad de manera de hacer las cosas, de actuar, y que a veces nos cuesta estar abiertos a posturas y opiniones completamente contrarias a las nuestras, ¿sí o no? Aquí es cuando nos podemos preguntar, y vienen las preguntas de Joy, cuando nos podemos preguntar cada uno de nosotros, ¿en qué medida hemos avanzado hacia ese ideal de fraternidad universal? ¿En qué medida estamos comprometidos
para formar un verdadero núcleo de fraternidad universal? Son nuestras ramas, nuestros grupos, nuestros centros. ¿Son un ejemplo de ese núcleo que se supone que deberíamos ser? Y entonces continúa Joy Mills diciendo, no hay mejor lugar para poner a prueba el primer objetivo que la rama a la que pertenecemos. Y sin embargo, ¿cuántas veces nuestras ramas han fallado frente a los obstáculos que se crean por los malentendidos entre los miembros, por las opiniones intolerantes, por las afirmaciones dogmáticas que se proponen en nombre de la fraternidad? Si nuestros grupos teosóficos no pueden ser lugares en los que se practique la habilidad de la hermandad, ¿acaso podemos desarrollar esas habilidades de relación armoniosa en los asuntos cotidianos del día a día? Este primer objetivo debe hacernos examinar nuestra propia conducta, nuestras reacciones, nuestra relación con los demás y con todas las formas de vida, para que comprobemos si nos hemos acercado a la relación de la verdadera naturaleza de la fraternidad, esa que está basada en el reconocimiento de la unidad de toda vida, de la unidad de la existencia, de que todos somos uno y lo mismo. Sri Ram dice, la sociedad, este trozo me gusta mucho, la sociedad teosófica no se fundó para que fuera un movimiento que enseñara a la gente a portarse bien, a no robar, a no mentir, a no matar, a no engañar, a no hacer fechorías y todo esto. Tampoco se trata de una escuela de ocultismo. Acordaos de la carta del Mahatma que dice, antes perezca la sociedad teosófica que se convierta en la antesala de una escuela de ocultismo, ¿no? Y tampoco está la sociedad teosófica para satisfacer la curiosidad intelectual, como si fuera un foro o una tertulia. Ah, mira, hoy no tengo nada más que hacer, voy a ver qué dicen estos. No, no es eso. La sociedad teosófica se funda con el propósito de promover la regeneración espiritual del hombre y de la mujer, del ser humano, de nosotros. El primer objetivo, que es la fraternidad universal de la humanidad, es algo en lo que los adeptos han insistido como base sine qua non, necesaria para promocionar el elevado objetivo, que es principalmente la transformación del ser humano, de toda su naturaleza, de toda nuestra naturaleza, de nuestra conducta y de nuestro futuro. Sin la fraternidad no vamos a ninguna parte. El segundo principio enunciado en la fundación de la sociedad, que es la libertad de la investigación, está en el 75, está incluida en el segundo objetivo que nos anima a expandir nuestros horizontes, a ampliar nuestra visión, a profundizar en la valoración de los caminos de los demás. No en el decir, este va por otro camino, no me vale. No, valorar ese camino que es válido para el otro, algo tendrá. En estudiar todos los campos del saber humano representados por las tres categorías, religión, filosofía y ciencia. Este estudio lo emprendemos no para convertirnos en enciclopedias ambulantes o en académicos de renombre o una cosa de estas, sino que lo emprendemos, este estudio comparado, para profundizar en la comprensión de los numerosos caminos que conducen a la realidad única. Y ello requiere una apertura, una libertad de pensamiento absoluta.
sin ideas preconcebidas, sin prejuicios, sin sesgos, sin creer que lo nuestro es superior a lo de los demás o que hay uno de lo que estamos viendo que es superior a lo de los demás. ¿Y esto por qué? Porque hay que ser coherente con este primer principio de la fraternidad universal, que es la expresión de la unidad de todas las cosas. Entonces, si el principio fundamental de la fraternidad que los fundadores Blavatsky y Olcott repitieron tantas veces, igual que los Mahatmas en sus cartas, si ese primer principio está plasmado en el primer objetivo y si el principio de libertad de investigación está implícito en el segundo objetivo, ¿qué relación tiene el nombre de la sociedad con el tercer objetivo? El tercer objetivo parece vincular temas bastante dispares. Las leyes inexplicables o inexplicadas de la naturaleza, los poderes humanos latentes y que tienen que ver una cosa con la otra, diremos. Vamos a ver lo que implica este tercer objetivo a la luz del ideal de la fraternidad. Ya hemos dicho que no existe una definición oficial de la teosofía y nunca se ha impuesto. Fíjense que los miembros tienen un único lazo de unión que es la búsqueda de la verdad. Nuestro único objetivo es la realización de la fraternidad, hacer que la fraternidad sea real. Y nuestro propósito esencial es el de despertar en nosotros y en los demás la conciencia intuitiva de la unidad de toda existencia, de que todo es uno, de que todos somos uno. Bueno, bien podría ser que al investigar estas leyes inexplicadas, hasta ahora integradas tanto en el universo como en nuestra propia naturaleza, sea inevitable que despertemos nuestras propias potencialidades por las que el universo manifestado se hace realidad. Como es arriba es abajo, estas leyes inexplicadas que están en el universo están en nosotros, porque nosotros estamos también dentro del universo. Bien podría ser que las propias leyes por las que todo este vasto sistema llega a existir, que esas leyes sean inexplicables hasta que las hayamos revelado en nuestra vida. Todo aquello que desconocemos lo ignoramos, pero no porque lo ignoremos dejan de existir, están ahí. Todas esas leyes inexplicadas existen y están ahí y se harán reales en el momento en el que seamos capaces de descubrirlas, en el momento en el que es como el ojo solo ve esto del espectro, pero por delante y por detrás hay más que no vemos porque no estamos preparados, no tenemos el vehículo apropiado. Igual con el sonido, igual con todas las cosas. Hay mucho más en el universo de lo que nuestros sentidos nos permiten apreciar, pero no porque los dejemos de apreciar dejan de existir, están ahí. Entonces, conforme vayamos desarrollándonos internamente, conforme vayamos despertando nuestras potencialidades, iremos comprendiendo esas potencialidades, esas leyes que existen en el universo. Conforme vayamos tomando conciencia de que somos colaboradores, cooperadores con el universo, con el gran plan. Eso es lo que nos está o nos va a ir abriendo las puertas a despertar. Una vez a Radha Burnier le preguntaron sobre el tercer objetivo y ella dijo, y cito, este objetivo, el tercero, implica estudiar no solo la naturaleza
en su manifestación externa, sino también estudiar la relación de todas las cosas, porque toda ley es una declaración de relaciones. Y añade, el conocimiento de la ley es un poder, es una fuerza, es un impulso para acelerar el progreso. Y luego dice, la comprensión de nosotros mismos está relacionada con la comprensión de las leyes y de las fuerzas que actúan detrás de ellas. Esto explicando este tercer objetivo, ¿no? Así que podríamos decir que la ley última es la de la relación correcta. La relación correcta que debe existir en todo el universo, manteniendo el orden y revelando el sentido y la finalidad de este universo. Y no hay otra palabra que describa mejor esta relación aparte de fraternidad. La expresión en el reino humano del amor, que hay un poeta que describió como la unidad ardiente que lo une todo. El poeta es Kenneth Boulding. Búsquenlo, porque se llama La unidad ardiente que lo une todo. Es muy bonito, no tenemos tiempo de leerlo, pero me hubiera gustado leérselo para que vieran la inspiración que tenía este señor. Perdón. Por ejemplo, hay una cita de Jámblico que dice, hablando de estas leyes inexplicadas, ¿no? Y a las que podemos conocer cuando despertemos en nosotros este potencial oculto de nuestra naturaleza. Y Jámblico dice, hay una facultad de la mente humana que es superior a todo lo que nace o se engendra. A través de ella somos capaces de alcanzar la unión con las inteligencias superiores. Somos capaces de ser transportados más allá de las escenas y disposiciones de este mundo. Y somos capaces, a través de ella, de participar de la vida superior y de los poderes peculiares de los seres celestiales. Esta facultad, dice, nos libera de la dominación del destino y nos convierte en árbitros de nuestros propios destinos. Esto me hace pensar en el poema del que nunca me acuerdo el título y ni el autor, pero el que recitaba Mandela en la cárcel, de yo soy el capitán, ¿cómo era? Yo soy el capitán de mis acciones, yo soy el amo de mi destino, algo así. Lo estoy diciendo de memoria y lo hago muy mal, ya lo sé. Pero bueno, es un poema que a mí me gusta muchísimo. Fíjense, ya estoy acabando, en la primera carta del Mahatma a A.P. Sine, le recomienda que considere las cuestiones más profundas y misteriosas que pueden activar la mente humana. Y dice, los poderes divinos en el hombre y las posibilidades contenidas en la naturaleza. Dice, estudie eso. A medida, dice, que los poderes divinos se activen dentro de nosotros, y a medida que vayamos despertándolos, despertando a este misterio de nuestra condición de seres humanos con todas nuestras responsabilidades y con todo el potencial que tenemos para hacer el bien, a medida que vayamos despertando esto, llegaremos a reconocer que los objetivos de nuestra sociedad teosófica están todos interconectados, interrelacionados, hacia el único propósito, como decía Sri Ram, de lograr la transformación de uno mismo, la autotransformación, y por lo tanto, a través de la transformación de uno mismo, la transformación del mundo. Krishnamurti decía, cambia usted, cambiará el mundo. Esto, tan sencillo. Así que los objetivos nos señalan la dirección en la que nosotros, y un día toda la humanidad, vamos a caminar, que es la dirección para llegar a ser hermanos, para conocer nuestra hermandad
no solo como una teoría, sino como una realidad, actuando en cada momento en armonía con nosotros mismos y con los demás y con toda la vida que nos rodea. Es un ideal que tal vez no se vaya a realizar ni en una vida, ni en 2, ni en 5, ni en un siglo, ni en 10, pero verdaderamente es un ideal por el que vale la pena que ningún esfuerzo se pierda, que ningún fracaso sea definitivo y que ninguna acción hacia su logro sea demasiado pequeña o insignificante. Y aquí quiero citar un párrafo de Sri Ram que a mí me conmueve mucho. Dice, cada miembro de la sociedad teosófica debería comprender que el éxito de la labor teosófica no depende solo de los que ocupan cargos dirigentes. Cada miembro ha de hacer lo que esté en su mano para que el movimiento teosófico siga su curso. La manera de vivir, de comportarse, la clase de pensamientos e ideas que un miembro corriente tenga y medite. Eso son factores igualmente importantes en el progreso del mundo. Cada uno puede vivir una vida de tal modo que irradie fuerzas por las que aquellos que están a su alrededor puedan recibir la paz y la elevación. Cuando penetremos en la verdad de las cosas, dice Sri Ram, veremos que lo mejor que podemos hacer es encarnar las cualidades de una condición de ser, cuya radiación sea la ayuda más permanente que se puede prestar. Uno ha de estar en la recta condición interna para hacer que la acción externa sea provechosa o efectiva en un sentido real, es decir, desde el punto de vista de los resultados, visibles o invisibles, inmediatos o distantes. No podemos permitir que la teosofía o nuestro trabajo o nuestro estudio sean cosas superficiales. No podemos permitir que sean cosas sin interés. Han de tener ese toque eterno, esa cualidad de sabiduría eterna. Así que se nos han dado unos objetivos magníficos para que nos los planteemos en nuestra vida cotidiana, aquí, ahora, cada día. El propósito de los objetivos es claro: recordarnos constantemente por qué estamos aquí, no solo como miembros de esta sociedad, sino como hombres y mujeres que recorren los caminos de la humanidad hacia los dioses. Amigos, namaste. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángeles. Muchísimas gracias, muy bien. Creo que la consideración nos impone a todos, no importa que tengamos cargo o no tengamos cargo, una responsabilidad, y es totalmente cierta, porque aquí los cargos en la sociedad teosófica son solamente pues administrativos o Más trabajo, más trabajo, exactamente. Entonces, muchísimas gracias, y también por esta semblanza de lo que fue los orígenes del movimiento teosófico en España. Aquí que es Isabel Tribo en el chat, nos ha puesto una dirección, puso un enlace donde hay información de la Sociedad Teosófica en el Centro de Documentación de la Memoria Histórica del Ministerio de Cultura y Deporte. Sí, es una tesis doctoral. No, esa es otra. Esa es otra. Esa es Vale. otra. Esa es la tesis. Está reflejada ahí también. Sí. La tesis de este pues señor. Muy bien. Que bueno, Penalba. de Penalba.
exacto, de Penalba, que realmente es muy extensa, muy interesante y nos aporta muchísima información. Eh, bueno, ahora vamos a abrir los micrófonos para que podáis hacer preguntas o hacer aportes, que ruego que sean sintéticos, es decir, que no sean conferencias en sí. Pero antes quiero advertiros que esta reunión la estamos grabando, que vamos luego a subirlas al canal de YouTube y que por lo tanto, cuando habláis, imagen. Si no queréis que aparezca vuestra imagen, tenéis que anular la cámara, apagar la cámara, correcto. Entonces, si no lo podéis hacer, inclusive podéis poner el dedo encima, o un papelito, sí, algunos han recurrido a eso. Entonces, lo que en el cliente de YouTube, en la aplicación de YouTube, tenéis ahí como para poder hacerlo. Entonces, al hablar, automáticamente va a aparecer vuestra imagen y si no anuláis vuestro consentimiento implícito de que vuestra imagen aparezca en la grabación. También voy a permitir que activéis los micrófonos y os ruego simplemente que los activéis únicamente cuando vais a hablar. Y para hablar, o bien escribís en el chat, o bien levantáis la mano, que tenéis también en la aplicación de YouTube, tenéis en reacciones, tenéis cómo levantar la mano. Y bueno, yo no estoy viendo a todos, o sea que por más que me hagáis así, pues es imposible veros, que somos casi 100, bueno, ahora 90, que ya se han ido algunos, y por lo tanto, pues nada, dicho esto, ya voy a pasar a habilitarlos y voy a permitir que podáis reactivar. Ya está. Vale, José Álvarez de Miami, muchas gracias, José. Gracias por participar y ¿tienes alguna pregunta o tienes algún aporte? Gracias a todos los que hacen posible esto, que nos permiten aumentar nuestro conocimiento. Yo no tengo base, no tengo conocimiento, pero yo sé que yo leí en algún momento que ya desde finales del siglo XIX habían soldados españoles en Cuba que hablaban y se reunían y estudiaban algunas cosas de la teosofía. O sea, que eso que dijo Ángel no solamente fue allá, sino incluso también se hizo en Cuba. Pero lo que no sé son las fechas, sé que fue a finales del siglo XIX. Y bueno, después sé que Olcott a principios del siglo fue a Cuba por un donativo grande que se hizo. Y ahí también habían ya españoles en Cuba, residentes en Cuba, que formaban parte de los estudios estos teosóficos, sin hacer precisamente una rama, una logia, nada más que eran grupos que estudiaban. No tengo más información, pero sé que hubo algo de eso. Gracias por atender. Gracias. Es muy interesante ir buscando los orígenes, ¿eh? Carmen, por favor. Bueno, en primera instancia quiero felicitar a Ángels por la magnífica exposición que ha hecho de estos 3 objetivos, que es lo que todos los miembros de la Sociedad Teosófica, que no podemos decir teósofos todavía porque no estamos realizados, pero que sentimos en nuestro corazón. Me adhiero totalmente a todas sus manifestaciones y esto es como una especie de lluvia vitalizante en la que me he sumergido en todas sus palabras y veo que sus opiniones, sus aportes
son muy valiosos porque la teosofía no es para leerla, es para sentirla, para vivirla, para llevarla en nuestro corazón fundamentalmente porque es el centro nuestro de donde surge la fuerza necesaria para llevarla adelante en donde estemos y como sea. Le agradezco profundamente todas sus palabras. Y también quería aportar que he tenido el gran privilegio de conocer en la rama Hesperia a dos personajes de mediados y principios del siglo pasado, que uno era Talavera y el otro era Vicente Olivares. Y de ellos guardo unos recuerdos maravillosos y ejemplos en cada uno en su ámbito, cada uno tenía una característica diferente. Talavera era el perfecto caballero español con su bastón, su barbita, y bueno, era una delicia escucharlo, pero él no pertenecía a la rama Hesperia, él pertenecía a la rama Madrid, que aunque no funcionara, él se sentía miembro de la rama Madrid, nunca se hizo miembro de la rama Hesperia. Era como mantenerse fiel a esa rama que seguramente él había participado y había Fundado. ayudado a mantener y sostener y fundar, etcétera. Yo creo que es una característica que a mí me llamaba siempre la atención, porque en los actos públicos que hacíamos de los festejos que tenemos de las fechas señaladas de la Sociedad Teosófica, él siempre daba los saludos de la rama Madrid, aunque no existiera, pero él la tenía en su corazón. Y después Vicente Olivares, que bueno, era pequeñito, porque era de una envergadura pequeñita, su cuerpo, pero era tan grande interiormente, era tan maravilloso escucharlo, y el entusiasmo que transmitía era impresionante. Y es esto, pequeñas cosas que él decía o hacía, era con una energía, con una vitalidad, con una fuerza, y era muy viejecillo, porque ya en la época que yo lo conocí, ya era muy mayor. Sin embargo, sabía imprimir esa fuerza, esa energía interna. Y estoy de acuerdo con Ángel, que de vez en cuando es necesario mirar hacia ese pasado, que fue es nuestro origen, de dónde venimos, y cómo debemos también aprender a sostener el trabajo en las ramas, cada una en su tiempo, con sus características, con sus modales, con su fórmula, pero ese entusiasmo que siempre esté en nuestro corazón. Y perdón, Carlos, que fui un poquito extensa, pero no he podido evitarlo porque quería hacer mención a quería comentaros mis impresiones. Vale, muchas gracias, Carmen. No pasa nada. Aquí hay una pregunta en el chat, antes de darle la palabra a Emilce, que me ha levantado la mano, Emilce Gufanti, de Santa Fe. Hay una persona, Caro Esquí, que pregunta, ¿alguien sabe exactamente la dirección en Nueva York donde se fundó la Sociedad Teosófica? Esto creo que está en el libro de Hojas de un viejo diario, o Historia de la Sociedad Teosófica de Olcott, como se traduce, pero no la tengo presente en este momento. Bueno, hay que buscarlo, digamos, ¿no? Sí, eso luego, pues si alguien lo tira a mano y lo puede hacer, pues está bien. Luego aquí nos dice Miguel Martínez,
Dice, no podemos olvidar al doctor Eduardo Alfonso, a quien algunos antiguos miembros de Hesperia tuvimos el honor de conocer y escuchar. Fue también miembro fundador de la rama. Sí, sí. La Sí, carta en la Carta Constitutiva creo que no está, ¿no es cierto? Esto es lo que... Pero espera, Sí, porque... sí está. sí, realmente Bueno, es igual. A ver, yo no lo veo, pero no importa. Sé que fue importante, yo no lo conocí, sí, sí. pero sí, efectivamente, Miguel, gracias por el aporte. Y Emilce, si quieres decir algo, por favor. Sí, buenos días. Por supuesto, agradecerte a vos, Carlos, a Ángels, a Carmen, a Nuria, a cada uno de ustedes que son mis grandes maestros. Pero primero por la historia esta que relataron, me encantó. Yo si no hubiese tenido oportunidad de escuchar algunos nombres, que en realidad los conocía así de haberlos escuchado, pero ustedes me lo aclararon. La otra cosa importantísima es explicar y tener el conocimiento real de los fundamentos de la sociedad teosófica, porque eso le tenemos que dar un énfasis importante, porque no es solamente leer los libros, sino comprender esto. A mí me pareció maravilloso la explicación esa que dio, me hizo comprender realmente el fondo que tiene esto. Y otra cosa que me gustó mucho, mucho, es, tal vez no lo sepa explicar con mis palabras, pero que como cuando nos reunimos, es como que creamos un cuerpo que infundimos esa energía. Entonces, esas cosas realmente me llegaron muy profundo y me da un poco de fuerza para seguir. Bueno, gracias. Gracias, Emilce. Yo quiero comentarte una cosa respecto de lo que has dicho. El otro día, bueno, este fin de semana, Tim Boyd hizo organizado por la sección India, y que bueno, hubo yo participé, estaba en inglés, eran unos participantes, 150, 100 por ahí. Entonces, una de las cosas que dijo es que, bueno, dice, estamos en estas reuniones que hacemos ahora por Zoom, dice, que le llamamos reuniones virtuales, y dijo él, pero no son virtuales, son reales. Estamos aquí compartiendo y efectivamente estamos, aunque no estamos juntos físicamente, pero son reuniones reales, nada más. Alberto Peris, querías decir algo, por favor. Sí, Ángeles, no sé si querías no, solo como contar algo. anécdota, Sí. anécdota, pero que además demuestra en el tiempo en que estaba la teosofía formándose en España, o ya estaba un poco formada, ¿no? Pero sobre todo el ambiente que había era de mucha hermandad con los pueblos sudamericanos, e incluso, como anécdota, don Mario dice que la rama Hesperia se llamaba la rama hispanoamericana y marroquí. Recordemos que era una colonia española. Sí, sí. Y vuelvo a repetir, ¿no? O sea que aunque de forma oficial fue en 1921, ya llevaba andando, reuniéndose informalmente desde 1909, o sea, hacía 12 años atrás. Y recordar que don Mario viajó en 1909 a dar las conferencias teosóficas en América del Sur, invitado por el presidente de la sección americana o en Argentina, ¿no? Y hizo todo un periplo de conferencias en América del Sur. Pero don Mario también era un viajero y conferenciante que llegaba a Melilla, Marruecos, a Melilla, a Ceuta, no sé, Gibraltar. y allá donde iba daba sus conferencias. Incluso en la primera revista habla sobre el Corán, de la hermandad que en el Corán, aunque después está todo muy manipulado, igual que
el catolicismo hace con el cristianismo, ¿no? Está sobre todo ese respeto a todas las religiones y a todos los hermanos, considerar a todos los hombres como hermanos. Eso como anécdota también, ¿no? Muchas gracias, Alberto. Y confirmando esto, te diré que efectivamente en la rama Hesperia actualmente hay 6 o 7 de los, hago la cuenta así muy rápido, ¿no? Pero unos 6 o 7 miembros que somos nacidos en América, que hemos nacido en América. Entonces realmente sigue siendo, aunque no forma parte de su nombre, pero sigue teniendo ese carácter hispanoamericano. Y bueno, estamos al final de cuentas, no importa la nacionalidad, donde el acento que tengamos, porque realmente somos parte de este núcleo de fraternidad que estamos a hacer. Ángeles, no sé si querías acotar algo al respecto, decir algo al respecto. Sí, bueno, simplemente añadir, por ejemplo, a principios de 1917 había 209 miembros y que estaban repartidos en las ramas Madrid, 2 en Barcelona, 1 en Tarrasa, 1 en Sevilla, luego había grupos en Ceuta, en Melilla, en Orán, en Tenerife, en Palma de Mallorca, Valencia, Alicante, Murcia y Tarragona. Porque efectivamente se quería, bueno, el norte de África tenían estos grupos teosóficos importantes también. Pero bueno, lo decimos como una curiosidad, pero también, por ejemplo, hay a ver, espérate un momento, en México y en la Trinidad también había grupos y la rama Madrid mantenía relación con todos ellos. En Gibraltar también. Pero es que fue una época de mucha efervescencia y de mucha apertura mental, ¿no? Estábamos en España, la mentalidad estaba muy abierta a todas estas cosas. Muy bien. Muy bien, gracias. Bueno, yo voy a hacer si no hay de momento ninguno que esté levantando la mano, voy a hacer una pequeña reflexión, a compartir una pequeña reflexión respecto de los objetivos, continuando lo que nos ha presentado Ángel, parece excelente, y es que para mí los 3 objetivos están conectados con los 3 principios que Blavatsky expone en el Proemio de la Doctrina Secreta. No es una conexión fiel a fiel, que uno es el reflejo del otro, no, pero sí que sí que le encuentran una relación. En los 3 principios del Proemio, que Blavatsky dice que son esenciales para entender el resto de la obra y para entender la teosofía, ella comienza en el primer principio, un principio omnipotente, omnipresente, universal, etcétera, etcétera, sin límites, no sé cuánto, sobre el cual toda acción es inútil y básicamente lo que ella presenta es la idea de la unidad de la vida. Que más que la idea, dice que eso es realidad y que tenemos que, si no basamos nuestro intento de comprensión de los principios teosóficos en ello, fracasa, estamos mal encaminados. De hecho, cuando ella presentó a los estudiantes del grupo interno de la escuela, de la entonces incipiente escuela esotérica que ella fundó, un esquema, cómo meditar, un esquema de meditación, es precisamente el reflexionar y lograr una reflexión cada vez más profunda acerca de la unidad de la vida.
Y esto nos trae precisamente, es el fundamento del primer objetivo, del fundamento de la fraternidad. ¿Por qué la fraternidad? No solamente por una cuestión moral, de decir, bueno, tenemos que ser buenitos, tenemos que portarnos bien porque los demás nos están mirando, sino porque si no, realmente es imposible que podamos entender los misterios de la naturaleza, porque nos fallamos en la base, en el fundamento. Luego, en el segundo principio del proemio está relacionado con las leyes de la naturaleza, la ley cíclica, que todo evoluciona de manera cíclica, que, en fin, que el universo aparece y desaparece, etc. Y el tercero también está relacionado con las leyes, porque nos habla de la identidad fundamental de todas las almas con el alma individual, de la laya con la mónada, con el alma individual, pero además nos habla del ciclo de involución, no me gusta la palabra involución, pero del ciclo en el cual se comienza a construir hacer esa experimentación, un ciclo muy largo, y el ciclo de retorno a través del cual comienza a mirar hacia adentro y a educir esas facultades que están. Esto tiene una relación precisamente con el tercer objetivo, el de investigar las leyes aún no explicadas de la naturaleza y las facultades o los poderes latentes en el individuo. Entonces, creo que hay una estrecha relación y que nos muestra que los objetivos están, sino porque realmente, y si lo han perdurado en esta forma durante tantos años, es porque realmente le encontramos sentido, estamos satisfechos. A veces se planteó, me acuerdo que Geoffrey Hodgson planteaba si no era necesario añadir un cuarto objetivo, hablando de la raíz o algo así, pero eso evidentemente no prosperó porque ya el tercer objetivo es bastante elocuente en ese sentido, creo yo. Ángeles, no sé si querías añadir algo o comentar algo sobre esto. No, para mí el tercer objetivo... No es obligación, ¿eh? No, pero está claro que es fundamentalmente el conocimiento de sí mismo, claro. que es lo más latente que tenemos, porque nos conocemos muy poco, ¿no? Entonces, bueno, profundizar en eso y ya con eso ya nos lleva unas cuantas encarnaciones. Pues sí, gracias. Y José Antonio, miembro de la rama Asperia, ¿querías decir algo? Y lo primero, agradecerte mucho tu conferencia, Ángel, has trabajado mucho para hablar de la historia y hablar luego de nuestros objetivos. Has tenido que prepararlo mucho y es muy agradecer. Me ha gustado mucho la parte histórica, la efervescencia que había en España y en Europa en general acerca del conocimiento oriental, de la sabiduría oriental. Y la época de la efervescencia es tan grande que surgieron muchos grupos en Madrid. Me ha gustado mucho la historia de cuando le pide Montoliu por carta a Blavatsky traducir sus obras y le pide a Chiffré que vaya a ver quién es ese. A ver qué. Sí, claro. Dice, a ver si va a destrozar mi obra, es un eclesiástico. Yo estoy pensando por qué lo haría. Porque, no sé, claro, yo tuve muchos ataques en vida de parte sobre todo de la Iglesia, ¿no? A lo mejor se temía que era eso, un intento de destruir su obra por parte de esta persona, si no la conocía, y luego como los dos pudieron formar parte de su sección esotérica, ¿no? De Londres, y lo formaron realmente. ¿Esa ambición? Sí. Es buenísima, esa historia me gusta mucho. No tengo el certificado del grupo, no lo tengo escaneado, lo tengo en papel, pero lo escanearé porque cuando celebremos el centenario, el 2 de febrero, sí que voy a preparar un PowerPoint con fotografías y mucho material que tenemos. Sí, pero que en parte se explica en la creación de grupos y el aumento, porque estaba Blavatsky viva, que es un personaje que es claro, de una magnitud que es enorme. O sea, es que yo creo que no ha habido otra como ella. Leyendo sus obras y su vida, es que es algo que te hace ir a buscar a esa persona, a ver qué magia tiene, ¿sabes? Yo leyendo su obra siempre alucino de la cantidad de conocimientos que tiene.
de muchos temas, o sea, de muchísimos temas. Y es que es un genio como no ha habido otro, yo creo, en la sociedad. Y la admiro muchísimo. Y es que es súper aclaratorio su doctrina secreta, que se pasa desmintiendo, o sea, corrigiendo errores, tanto de parte de la iglesia cristiana como de la cábala de su tiempo, como de los científicos. Digo, ¿cómo puede abarcar tanto conocimiento una persona? Citando con citaciones, citando a filósofos, a intelectuales de su época, a científicos, es inimaginable. O sea, es que es una mente oceánica, como dijo de ella Libiter. Es maravillosa, es maravillosa. Nos ha dejado un legado que no se puede pagar, no se puede pagar. Y muchas gracias por tu charla. Bueno, pero por eso tenemos una gran responsabilidad. Claro, porque ella dijo que el deber de un teósofo es hablar de teosofía y divulgarla. No en las ramas, sino fuera. Porque ella predijo que a final del siglo XXI, este siglo que estamos, que estaría tan difundida que la conocería todo el mundo. Y que supondría una caída, ese conocimiento, de las religiones esotéricas con X, que hace falta porque han provocado mucho daño en el mundo. Mucho fanatismo, muchos errores. Yo creo que es una fuente de luz la teosofía que no tiene comparación con nada. Pero fíjate que la unidad de la vida, vamos a ello, en todos los aspectos y en todos los niveles. Nunca se consigue, las cosas nunca se consiguen de hoy para mañana, ni con un chiscar de los dedos, ¿no? Todo necesita, todo es mucho más lento, pero bueno, estamos en la era de Acuario o hemos entrado o vamos para ello, que es la de la colaboración, que es la de la unidad, y no es casualidad que un par de siglos atrás surgiera este recordatorio, porque Blavatsky lo que hizo fue venir a recordarnos lo que es, ¿no? Y que nos volvieran a recordar que, oye, que todo es uno, que todos somos uno, la unidad de todas las cosas, la importancia que tiene lo que haga cada individuo, porque todo está dentro de una unidad y lo que le pasa a uno le pasa al resto. Y lo que piensa uno piensa al resto, afecta al resto. Y tomar conciencia de esto no se hace de hoy para mañana. Y en todos los niveles, ¿no? Incluso en los niveles sociales. Imagínate tú las peleas que hay socialmente por los grupos, las calles, las identidades, el no sé qué, y siempre estamos peleando, y es y tú más, y yo más, o el no sé quién, o tu padre más, o lo que sea, ¿no? Siempre hay una pelea, pero estos son los coletazos, porque esto se acaba. Es que vamos a la unidad planetaria. Vamos a la unidad de todas las cosas, a la conciencia, a tomar conciencia de que esto es así. Y de momento hay tantas desigualdades y tanta indiferencia por parte de tanta gente que nada de lo que pasa es casual. Y todo lo que pasa tiene una razón de ser para que despertemos. Estamos en Kali Yuga también. Os recuerdo que es más difícil que la gente se interese por la espiritualidad. Bueno, pero es una oportunidad mayor precisamente para eso, ¿no? Entonces, los que estamos intentando transformarnos internamente, tenemos esa responsabilidad, primero de transformarnos internamente, porque transformándonos transformaremos el mundo. Y si hoy aquí somos 100 o hemos sido 100, cada uno de nosotros tiene la capacidad de mover a otros 100, que quiere decir que ya son 10.000. Sí. Y cada uno de nosotros tiene esta responsabilidad, no podemos desoírla. Porque entonces es la parábola de los talentos, es yo tengo unas capacidades y las
las echo a perder en esta encarnación, teniendo la posibilidad de realmente utilizarlas bien, ¿no? Bueno, no sé, es como yo lo veo, ¿eh? No me hagáis Vale, mucho caso. muchas gracias. Tenemos una pregunta más o una mano levantada que es de Patricia Chávez. Patricia, si quieres, puedes hablar, por favor. Hola, muy buenas tardes o noches a todos. Felicidades por estos 100 años. Gracias. Estuve tomando nota referente a toda la historia y creo que seguimos en un dilema en despertar nuestra conciencia, número 1, en formar una unidad, número 2, y en tercero que yo veo es conocerse a uno mismo. Eso siempre nos ha traído mucha dificultad en cada ser humano, principalmente porque van paso a paso, ¿no? Y no es de la noche a la mañana. Mi pregunta es la siguiente para ustedes. En estos 100 años que ustedes han tenido dentro de la teosofía a nivel de ustedes, ¿ha habido grandes cambios o algún líder que haya movido en estos 100 años toda este despertar de conciencia? ¿Qué quiere decir que haya movido? Sí, que haya tratado de hacer un movimiento en conciencia con los seres humanos, porque al final de cuentas tenemos nosotros una base que es la señora Blavatsky, ¿no? Que es nuestro fundamento y nuestra principal motor en el cual nos da una enseñanza. Pero a lo que yo me refiero, habría un despertar de un líder en estos 100 años que haya podido trascender esa conciencia en los seres humanos? Si lo ha habido, de estas cosas no se habla. Es decir, que cuando uno trasciende portales, no va por ahí diciéndolo ni explicándolo. Pero lo que sí puedo decir es que, y lo hemos dicho antes, no lo he dicho antes, tenemos ejemplos de personas que han dado su vida y su fortuna y todo lo que tenían por vivir la teosofía, por hacer que la teosofía fuera el eje central de todos sus actos, todos sus pensamientos y todos sus sentimientos. Y quiero pensar, no los conocí, pero quiero pensar que desde Montoliu, que fue el primero con Chiffré, ha habido una ristra de personajes, los que hemos mencionado, los que Carmen ha mencionado en Madrid y otros que yo he tenido el privilegio de conocer y otros que no hemos conocido porque no nos tocaba, teníamos que venir a coger el testigo, ¿no? Pero todos estos personajes han dejado una huella y no han dejado una huella simplemente por llamarse fulanito de tal o menganito de cual, sino que han dejado una huella precisamente por el ejemplo que ha sido sus vidas. Entonces ahí yo quiero pensar, y estoy convencida de que eran grandes almas que vinieron a apoyar el movimiento teosófico en ese momento en el que se necesitaba. Y por eso nos hace deudores, ¿no? No podemos, como dice Sri Ram, no podemos permitir que nuestro trabajo teosófico y nuestra vida se abarate, ¿no? No podemos hacer no podemos abaratarla por cosas superficiales. Es demasiado importante. Bueno, como yo lo veo, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Sí, además, si me permite esto, creo que cuando arranca una institución, normalmente hacen falta
precisamente fuertes, que sienten las bases, que den el ejemplo y que pongan en marcha esa institución. Y a medida que pasa el tiempo, esa responsabilidad, aunque el líder siempre existe y siempre es necesario, pero esa responsabilidad es transferida por sobre todo a los que pertenecen a la institución, los que conforman la institución, y sea una institución, una asociación, la sociedad teosófica, una empresa o lo que sea. Porque realmente, ya, si observamos la naturaleza, lo que hay no es un modelo jerárquico donde una cabeza algo piensa y todo lo demás actúa, sino que hay un modelo, la vida funciona con modelos de red, que es lo que ahora se está descubriendo en la ciencia y se está investigando, porque eso realmente es lo que nos implica a todos y esa es la forma en que al final terminamos por funcionar. Nos cuenta de que tenemos esa responsabilidad, pero bueno, hoy el premio, este año, la semana pasada se anunció el premio Nobel de Física, se dieron a 3 investigadores que han trabajado sobre una parte relativamente nueva, poco conocida de la física o de la ciencia, que son las teorías de la complejidad, teorías de la emergencia, y precisamente el modelo de red es uno de los puntos fuertes en esto. Bueno, antes de terminar, que ya estamos prácticamente sobre la hora, tengo a Emilce que me ha levantado la mano. Además, bueno, Emilce, si tienes otra pregunta, adelante. Muy breve, muy breve. Quiero decir que yo le respondería humildemente, me puedo recontra equivocar, a esta señora que preguntó que cada uno de ustedes es un ejemplo de este momento, porque realmente están sembrando lo que va a venir y que tenemos que sentirnos realmente como uno para poder cambiar. O sea, ¿cómo vamos a cambiar y conocernos? Haciendo el movimiento, me parece. Es una pregunta también, a ver si no estoy equivocada, pero me parece que en ese conocernos, en ese compartir, a mí que me dicen que soy media picaflor porque voy acá, escucho allá, y yo ahí me siento en la unión, porque ahí, o sea, no hago la diferencia porque me parece que todo es, y ustedes están haciendo eso, compartiendo con la Argentina, con Cuba, con todos los lugares. Entonces, me parece que no nos estamos dando cuenta del tesoro que estamos teniendo. Nada más. Muchas gracias, Emilce. Bueno, y sin más, ya vamos a cerrar, pero antes de cerrar, quiero agradecer nuevamente a todos vosotros vuestra participación en este acto y especialmente a Ángeles, que nos ha deleitado con esta conferencia y con esta reflexión acerca de la historia, de dónde venimos, y con los 3 objetivos de la Sociedad Teosófica, que es una reflexión que tenemos que hacer periódicamente, repasarla. Entonces, bueno, y que para la próxima reunión, próximo jueves, vamos a tener otra conferencia a cargo de María del Carmen César, que nos va a hablar del lema de la Sociedad Teosófica. Nos va a hablar, el título de su conferencia es "No hay religión más elevada que la verdad". ¿Qué se esconde detrás de ese lema, detrás de esa declaración? Pues Carmen nos va a provocar nuestro pensamiento y nuestra reflexión con su conferencia. Por lo tanto, estáis todos invitados. Vamos a enviar la invitación. Va a ser el mismo Zoom, ID y contraseña, de tal manera que estáis todos invitados, y muchas gracias nuevamente. Gracias a todos. Muchas gracias.